Bueno, vamos a continuar, no con lo que hacíamos el otro día, con lo que platicamos, sino directamente con lo que dice la Escritura, y por ende vamos a continuar con lo que veníamos viendo en estos días de reunión en el Shabbat. Nosotros vimos el otro día, y quiero comentarles, pues son temas bien interesantes cuando uno los estudia, ¿no? Estábamos hablando siempre del amor, pero el amor que nos habla la Escritura, ¿no? Y entonces no sé si recuerdan, pero en primera de Corintios nosotros habíamos visto que decía la Escritura y dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor, es decir, había que hacer las cosas con amor, y sería el amor perfecto, el ágape, hacer las cosas con amor perfecto, aunque el perfecto no dice, pero el ágape implicaría eso. Efesios 4:2 decía que con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros con amor. El soportar, ustedes recuerdan que era sobrellevar, también sufrir, sostenerse en algo para apoyarse. Así que las cosas, los creyentes las tenemos que hacer con amor perfecto, pero absolutamente todas las cosas que se hagan con amor perfecto, y también entre los hermanos. Dice, soportándose, sobrellevando, sufriendo, ¿no es cierto?, sosteniéndose unos a otros en el amor perfecto. Y en un momento determinado dice: por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. ¿Se acuerdan ustedes? El caso era de cuando había una persona que en el seno del pueblo de Dios, en el seno de la congregación, en el seno de la asamblea de Dios, cometía algún pecado, ¿no es cierto?, alguna transgresión, algo que perjudicaba a la congregación, que se perjudicaba a él, su familia, y la congregación en sí se refería a eso. Y entonces podía estar en una congregación disciplinada. De hecho, que ustedes van a ver, incluso dentro del seno del judaísmo, ¿no? Ustedes te van a fijar, por ejemplo, en cualquier ciudad, desde siempre, cualquier ciudad judía siempre está en lo que es el comité de honor. Y entonces usted va a ver que cuando pasan ciertas cosas, pertenezca a la persona o no al lugar, ¿no es cierto?, así ni practique el judaísmo, pero que de repente incluso puede la persona afectar con su conducta el seno de la colectividad judía, independientemente de que no vaya a la sinagoga ni a esta, ni a la otra, ni a la otra, o que haya participado y después nunca participó, o no participe y realice un acto, ¿no es cierto?, que no es agradable a los ojos, ¿no es cierto?, de la colectividad en cuanto a lo que habla la norma de conducta ética, de moral, de honestidad. El comité lo llama, si viene o no viene es otra cosa, pero llama el comité de honor. Ustedes vieron la vez pasada que hubo un caso aquí de una persona judía que agravió a otra y golpeó, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que apareció? Y entonces ahí también el comité judío habló y se deslindó, etcétera, etcétera, porque no es lo que se piensa ni avala. Primero que no es lo que un acto de agresión no se piensa de igual manera que la persona que agrede, pero tampoco se avala ni se solapa, ¿no es cierto?, ni se hace la vista a un lado, sino que se toma cartas en el asunto y uno actúa en consecuencia, ¿sí? A lo mejor recordaron, pero hay muchos casos. De hecho que muchas veces si hay revistas judías aparece en algún momento determinado, si compete el tema, ¿no es cierto?, o hay un tema de esto que estoy hablando, aparece el comité citando a tal o cual persona, y entonces ahí en este caso Pablo también, el rabino, estaba hablando de un caso de estos, ¿no es cierto?, donde había alguien que había transgredido y no había actuado conforme a lo que es la Escritura y conforme a lo que es la armonía y la conducta en el pueblo de Dios. No importa si era de esta o de la otra congregación, es en el pueblo de Dios. Entonces, después hablaba que la persona que era advertida, que era hablada, que era restaurada, y entonces dice luego, dice, por lo cual os ruego que reafirméis. ¿Se acuerdan que era ratificar también la traducción, ¿no es cierto?, que ratifiquéis vuestro amor hacia Él? Por lo tanto, las últimas tres que vimos eran, dice, hacer las cosas con amor, soportándoos o sosteniéndose unos a otros en las circunstancias de la vida con amor,
y reafirmando el amor. Siempre hay que reafirmar el amor, pero en este caso era reafirmar el amor hacia alguien que a lo mejor la congregación o el pueblo de Dios, porque pueden ser aún de distintas, como que fueran distintas sinagogas, ¿sí? Entonces, en una sinagoga hay alguien que fue disciplinado. De hecho, ¿qué pasa en las sinagogas? Yo estaba en Buenos Aires y en la sinagoga donde yo iba también pasaban cosas, entonces las personas eran advertidas y muchas cosas, ¿no? Yo lo veía también, de joven, chico no me acuerdo, pero de joven ya me acuerdo y de más grande también. Y entonces, incluso más, cuando a veces una persona que no estaba bien vista en una sinagoga y aparecía por otra, ella decía, este sí es liadero, este es pendenciero, este busca pleito. Y estoy hablando de sinagogas judías, ni mesiánicas, ni tampoco congregaciones cristianas, ¿de acuerdo? Pero la persona tiene que ser restaurada, ¿no es cierto? Y una vez que es restaurada, de hecho que antes de ser restaurada hay que reafirmar el amor, pero restaurada, ¿no es cierto?, también reafirmar el amor. De repente a veces no somos así, ¿no es cierto? Nosotros, ¿no es cierto?, le ponemos en el ojo algo y siempre es así. Y bueno, eso por un lado. Entonces, hay muchos casos, y yo quiero comentarles 3 o 4, y algunos que dos probablemente los abramos bastante, sobre todo son en el Tanaj, ¿no? Que son bien interesantes. En 2 de Corintios, capítulo 8, después tomaremos del Tanaj, digo, 2 de Corintios, capítulo 8. Dice así. Buscaremos. Este pasaje es paralelo a otro que vimos en 1 de Corintios. Paralelo, no sé si está, digamos, no es la continuación, pero tiene una similitud. Pero entonces voy a leer desde el principio del capítulo 8, ¿sí? Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las congregaciones de Macedonia. Esto es similar a la situación que narramos el otro día cuando se hablaba del pasaje de Corintios. La congregación de Corintios tenía una característica de una vida espiritual en abundancia. Y no era que era una característica solamente visible y exterior, sino que también era espiritual, real y concreta. Pero lo que pasa es que de alguna manera a veces uno se deja llevar, ¿no es cierto?, por la exteriorización, y de repente ciertos valores que hay que poner en práctica no se ponen en práctica. Acá es algo similar a cuando Yeshua les dice, ¿se acuerdan que lo increparon, interpelaron algunos grupos religiosos judíos? Y entonces le dicen, de hecho que era una conversación entre judíos, de hecho que siempre es así, están en el Talmud y en otros libros bíblicos, está, ¿no es cierto?, el cuestionamiento de alguien, y a veces parece de mala manera. Ustedes incluso van a leer el Talmud y parece que la interpelación es de mala manera, ¿no es cierto? Pero esa es la forma en que tenemos los judíos a veces cuando hablamos parece que descreemos de todo, bueno, más o menos, pero que descreemos y cuando cuestionamos parece que estamos cuestionando pegándole al otro, más o menos, pero esa es la forma, ¿no? En Israel usted va a ver, por ejemplo, es cierto, pero nosotros también lo veíamos en Argentina, a veces cuando la persona judía discute parece que se está sacando los ojos con el otro, ¿no? Y no están así, incluso llevándolo a otra actitud. Usted, por ejemplo, no sé, alguno haya estado en la Argentina de aquí, o en Buenos Aires. No es que siempre nos estemos peleando, tampoco, pero en Argentina. Pero, por ejemplo, si usted va a Buenos Aires, pongamos Buenos Aires, y tanto vaya caminando por la calle, o esté cruzando y pasa un carro, o esté manejando uno y el otro también esté manejando, parece que nos vamos a matar cuando pasa algo, ¿no es cierto? Nosotros vamos caminando, ¿no? En la calle usted lo va a ver en Buenos Aires, usted va caminando, choca al otro y ¿qué te pasa? ¿No? ¿Estás ciego? ¿No me entiende? Así, ¿entiende? Como él. Y entonces uno dice, es cierto, entonces ¿qué pasa? Son las características, entonces el de extranjero y estos se van a matar, no, después se la muerte y seguimos caminando, ¿me entiende? Pasa si usted esté manejando o si usted esté cruzando y el otro tenga que avanzar y usted cruzó mal y todo esto, en serio. Tenemos esas características. No quiere decir que nos estemos matando, pero aquí no pasa eso. Pero
más o menos. Pero así tenemos, es cierto, si usted va a Buenos Aires, se va a dar cuenta de eso. Es una forma incluso por el tono de voz, qué sé yo, parece la persona que va de afuera, así que... Y no solamente la persona que va de afuera, si viene la gente de las provincias, que no están acostumbradas a manejarse en Buenos Aires, también les pasa eso. También tenemos nuestros problemas entre la gente. Por ejemplo, nosotros somos de la capital. A nosotros en las provincias, o en alguna provincia, no nos soporta nadie. Cuando vamos de la capital a la provincia, digo, ahí vienen los porteños. ¿En serio? Igual que aquí, no más o menos, claro. Dice, nosotros somos los porteños. Bueno, en Argentina nos llaman porteños. Y entonces, ahí vienen los porteños. No se tienen. Por eso está tan en escena de Argentina, no es que dicen argentinos a la afuera y no, acá en México a lo mejor ni lo soporta algunas personas. Pero dentro del mismo país tenemos eso. Tenemos la rivalidad de las provincias, ¿no? Y aparte la agresión, por ejemplo, cuando yo era chico, y de jovencito también, nosotros no, yo personalmente no, desgraciadamente, pero la gente decía, bueno, veíamos la gente provinciana, y no importa cómo fuese, puede ser porque tenemos distintos colores de piel también ahí. Entonces, ahí vienen los cabezas negras, ¿no es cierto? Los cabecitas negras, es una expresión para desprestigiar al otro. Y es así, ¿no? Entonces parece que uno se vive matando. Y dentro del judaísmo también, ¿no es cierto? Y en ese caso viene interpelado de Yeshua y parece que es muy ríspida, pero era una conversación muy normal entre la gente judía. Y entonces, a esto iba. Entonces dice ustedes, dicen, diezman la menta, el heleno y el comino, dice, pero se olvidan de lo otro que es el amor. Es decir, está bien el diezmo de todo lo que está narrado en las leyes bíblicas, ¿no? Pero lo importante es el amor. Es decir, el amor es importante sin dejar lo otro, pero lo otro, ¿no es cierto? No practicando el amor es como que carece del valor que tiene realmente intrínseco, la sustancia de la ofrenda, ¿no? Bueno, entonces ahí pasaba eso, y aquí pasa, eso está Yeshua hablando con la gente judía. Ahora, Yeshua estaba hablando con una congregación que era mayormente gentiles acá, pero también había judíos. Y entonces pasa exactamente lo mismo. Están siguiendo, ¿no? En la congregación aquí tenían características, de hecho, que usted tiene que leer con 1 y 2 de Corintios, y a veces hay partes como que están metidas y uno tiene que saltarlas para seguir un hilo, un tema, aunque también se puede seguir todo de corrido, con buena voluntad. Y entonces la congregación tenía muchas manifestaciones de dones espirituales y reales, ¿sí? Pero tenía algunas cosas que no ponían en práctica. Entonces él le tiene que poner como ejemplo los macedonios, ¿no es cierto? Las congregaciones de Macedonia, que eran muy dadas a ofrendar. ¿Me está siguiendo? Entonces es lo mismo que Yeshua con esta gente judía cuando le dicen, ¿no es cierto? Miren, pasa tal cosa, le dijeron ellos, y él le dice, si ustedes diezman todo, pero se olvidan del amor, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Eso es lo que pasa. Y dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las congregaciones de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esto es un golpe bajo, en el buen sentido. A veces hay que conmover a la persona, o conmover al ser humano, ¿no es cierto?, para demostrarle lo que tiene, cómo sienten otros, y tocarle la fibra íntima. ¿Vieron cuando a veces nos tocan la fibra íntima? Entonces de eso nos hace cambiar, ¿no? A veces nos tenemos que ser conmovidos. Ahora yo no lo hago porque yo ya tengo mis años, pero por ejemplo, cuando uno era más joven, esto que tenía que incluso hacer cosas para tener buena salud, incluso para hacia el futuro, de repente yo tenía la de mediana edad, cuando era joven era deportista, era otra cosa, pero aún así también se da eso. Pero por ejemplo, qué sé yo, cuando en la casa de los padres de Rosa, bueno, había terreno grande, y como casi todo esto. Y entonces tenía árboles, plantas y cosas cultivadas, y de repente uno vio que tiene una vida cotidiana, y de repente decía, bueno, esta tarde agarraba serrucho, ¿no es cierto?, hacha, un montón de cosas, y estaba sacando todo eso. Uno era joven, de mediana edad, no jovencito, pero de mediana edad, y de repente era un cansancio atroz en un momento, y al día siguiente
pero después de ese esfuerzo que se le dio, como que el cuerpo cobra otra vitalidad, ¿no es cierto? Ya ahora ya no lo hago por más que quiera hacerlo, más que vitalidad, voy a estar una semana en la cama, más o menos. ¿Me entiende? Claro. Pero en ese momento lo hacía. Entonces de repente me daba cuenta de que a veces el cuerpo hay que ponerlo, ¿no es cierto?, en un estrés para que el cuerpo actúe y se revitalice, ¿no es cierto?, y cobre otro dinamismo, y eso le puede servir como punto de partida para ir tomando otro camino y decir, ya lo pude hacer, entonces la circulación es mejor, aunque no me esfuerce todos los días con esto, porque todos los días no voy a hacer luchar ni echar, ni levantar ladrillos, y todo ese tipo de cosas que hacíamos, ¿no es cierto?, y así estábamos solas a veces. De repente dice, bueno, ya sé que puedo, si corriese, si hiciese tal cosa, todo esto. Aquí también, pero los tienen que como ver en otro sentido. Les dice, ¿no es cierto?, que los macedonios tenían una actitud determinada. De entrada puede caer mal, ¿no?, porque ya si a alguien le están diciendo eso, dice, ya me viene a comparar, ¿no es cierto? Imagínense que Pablo esté aquí y dice, ustedes saben que de otra congregación judía mesiánica ofrenda un montón, y ustedes van a leer, ¿no es cierto? Se quiere ya, alguien le pasó el dato de que acá no. Un ejemplo, es así, eso es lo que está pasando aquí, ¿entiende? Y entonces le dice que en grande prueba de tribulaciones está diciendo, mire, esta gente aún está diciendo, si ustedes conocen lo que pasaba en esas congregaciones, sí, había muchos conflictos, dice, tenían muchas pruebas de tribulaciones, pero tenían abundancia de gozo en medio de la tribulación y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. ¡Qué bárbaro! ¿Vio cómo es psicológico? Hablaba Pablo, después lo podían odiar, tal vez. O se conmovían, así como se estresa el cuerpo, y ese estrés en el cuerpo hace, ¿no es cierto?, que se revitalice el organismo en un momento determinado, ¿sí? Cuando, incluso aún siendo deportista, una persona hace un ritmo, ¿no es cierto?, hace un ritmo de entrenamiento. En un momento determinado, en todos los deportes, el estrés es mucho más grande en el entrenamiento. Un boxeador se puede entrenar, ¿no es cierto?, pegándole, ¿cómo es que se le pega? A la pera, y al otro, ¿cómo es que le pega? A la bolsa, en el costal, ¿no? Y entonces pues le pegan al costal, y de repente algún día le pegan al costal que parece que las manos ni se ven de la velocidad que llevan. Porque una cosa es un ritmo que tiene que llevar y después otro ritmo que es el cambio de ritmo, ¿no es cierto? De hecho que cuando uno corre también, cuando uno hace un deporte también, ¿no es cierto? Yo hacía el deporte y de repente, parece mentira, pero estábamos jugando al fútbol, en campeonato, como jugábamos nosotros grandes, y a veces uno está muy cansado por alguna razón, los golpes que recibió le van mermando las fuerzas. Y pasa algo, ¿no?, que un grito que le da a alguien, o un contrario, alguien que lo insultó, ¿me entiende?, o un aliento de buena manera que se lo dan, viene al cuerpo, pero psicológicamente, ¿no es cierto?, mentalmente, emocionalmente y físicamente, viene lo que es el segundo aliento, que usted dice, ¿de dónde saqué la fuerza? Y tal vez el orgullo de que me insultaron, el orgullo que me están diciendo que soy malísimo, que no agarro una, y eso, ¿no es cierto?, hace que le venga, lo conmueve a uno. Y esto es lo que de alguna manera pasa cuando uno estudia la palabra de Dios. Vio que la palabra de Dios dice, me alienta, ¿no es cierto?, pero también me exhorta y me conmueve. Porque una cosa es que me aliente, que me va a llover el dinero del cielo, es decir, bueno, eso me alienta, pero otras veces dicen, bueno, el rabino Pablo dice, mira, había una gente en Macedonia, ¿no es cierto?, que tenían grandes tribulaciones, pero profundo gozo y en su pobreza abundancia de generosidad. Qué bueno que está, ¿no? Bueno, entonces escuchen eso. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les condescendiésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, porque tenía que llevar las ofrendas para Jerusalén. Y entonces le decía, dice, queremos tener aún con todas las tribulaciones, la pobreza tenemos abundancia de generosidad. Y ellos mismos le decían, te rogamos, Pablo, y con los que iban con ellos, porque él mandaba a hacer a Tito, a Timoteo para que recogiese las ofrendas, dice, te ruego que me dejes participar. Qué bárbaro, que una cosa es te ruego para que me des, y otra, te ruego que me dejes darte. Qué bárbaro.
Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso lo que dice la Escritura. A veces uno tiene que leer y qué sé yo, ponerse en la situación, en el contexto, ponerse en la situación y en el lugar, ¿no? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es un juego bien interesante de expresarse, ¿no? Porque él está hablando de que dieron, pero dice, pero primero se dieron al Señor. Por lo tanto, está queriendo decir que si uno se da al Señor, evidentemente se va a dar a nosotros. Entonces, los corintios también se habían dado al Señor, pero había algo que nos estaban dando. ¿Se da cuenta la forma? El rabino, toda la Escritura es maravillosa, pero el rabino Pablo era un maestro para delinear un tema y expresarlo y poder hacer llevar a la otra persona hacia el objetivo que él quería, de demostrarle lo que Dios quería con ellos, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo, no? Este pasaje seguramente lo leyó, pero a veces uno no se da cuenta, ¿no?, de ciertas cosas. Dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal, en otro caso de Timoteo también, exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El hecho de dar, de ofrendar, es una obra de gracia, ¿no es cierto? Es una obra de gracia. Es una cosa, ahora estaba buscando un pasaje, no lo voy a leer. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Se acuerda que acá dicen que los macedonios, ¿no es cierto?, dice que primeramente se habían dado al Señor y luego se dieron hacia ellos, ¿no es cierto? Entonces luego dice, por tanto, como en todo abundáis, al principio en Corintios también le dice a los corintios le dice, ustedes los alababa a Dios porque los corintios tenían una multiplicidad de dones y que los practicaban y eran reales, ¿no? Pero vio que dice, porque Pablo dice, yo tengo muchas cosas que comunicarles. Y entonces en un momento determinado le dice que tenían, y alababa a Dios por los dones que tenían los corintios. Pero luego les dice, pero no puedo hablarlos hermanos, no les puedo hablar como espirituales porque sois carnales. Pero vio que aún así dice hermanos. Es decir, una persona creyente es espiritual. Y obviamente tenemos la carne que sujetarla, pero dice, es espiritual, pero dice que muchas veces puede prevalecer la carne. Entonces dice, yo tengo que comunicarles cosas, pero a pesar de tener los dones no están en la estatura. Quiere decir que los dones se practicaban, pero no había una estatura espiritual, porque el don es una gracia. La gente vio cuando ve a alguien y ve con dones, la gente piensa que es una maravilla, de hecho que tiene que estar bien con el Señor, pero el don es una gracia, no depende de uno. ¿No es cierto? Por eso es gracia, es gratuito. No es porque yo haya hecho tal cosa practicando algo de la ley, por así decirlo, si quiere poner la palabra ley, ¿no es cierto? O algo, ¿no? Dice, no, Señor, como yo soy tan generoso en la congregación, quiero que me des el don de sanidad. Y por ahí Dios se lo da, pero no es una transacción que se pueda hacer con Dios, porque es ilícita. ¿De acuerdo? Entonces, pues esos dones, si no, no serían dones, serían pagos, ¿no es cierto? Pagos por una transacción comercial. En este caso sería espiritual, si se le puede llamar espiritual. Y entonces, dice, ellos abundaban en todo. Entonces le dice, no les puedo hablar como espirituales porque soy carnales. Entonces, pero previamente le dice que sí abundaban en todos los dones, pero algo fallaba en eso. ¿No es cierto? No en los dones, pero sí en la conducta que tenían ellos. Y entonces les dice, por tanto, ustedes siguieron todo el tema, cómo lo va a delinear. Por eso es tremendo. Dice, por tanto, como en todo abundáis, abundan en todos, ¿no? En fe, en palabra, en ciencia. Ellos dirían, qué bárbaro, es la congregación mejor, la más grande. De aquí viene mucha gente de distintas latitudes. Le damos profecía, le damos palabra, ciencia, don de sanidad, don de lenguas. De hecho, que se lo dice antes, ¿no? Dice, pero hay algo que le falla a ustedes, que no sueltan esto. ¿No? ¿Me entiende? Cuando uno lee la Escritura es sorprendente. Están todos los temas a ver si por haber. ¿No? A mí lo que me maravilla de esto, como otros pasajes,
Hay otra forma de traducir ciertas cosas, pero está perfecto aún en esta versión que yo le estoy leyendo, porque es así. Dice, por tanto, como en toda abundancia de fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Quiere decir que si usted siguió todo el tema, ¿no es cierto?, después lo pude leer, parece que los corintios no eran generosos sino abundaban. Y entonces dice, y en vuestro amor para con nosotros. Si bien no está la palabra, por ejemplo, inspirado, ¿no es cierto?, la idea sería, porque eso dice, y el amor para con nosotros, es decir, los corintios también, si vieron lo que dijo de los macedonios, primero se dieron a Dios y después se dieron a nosotros. Y como se dieron a Dios y a nosotros, abundaron en una generosidad tremenda. Es decir, si usted sigue todo este pasaje, la idea sería esta: nosotros, ¿no es cierto?, dice Pablo, pudimos inspirar a los otros para que tengan amor. Y entonces la idea dice, sería, y el amor inspirado en nosotros. Dice, y el amor para con nosotros o el amor inspirado en nosotros. Quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando está el amor que hay que hacer todas las cosas con amor, con ese ágape, apoyándonos cada uno con amor, reafirmando el amor perfecto cuando hay algo que hace que no lo podamos tener por alguna situación como esta que yo contaba de la disciplina, de los problemas en la congregación. Ahora, ¿no es cierto?, el amor es el amor que inspira. Por eso Pablo le dice, tales personas, ¿no es cierto?, fueron muy solícitas. Ellos se entregaron al Señor y luego se entregaron a nosotros y abundaron en tanta gracia, en medio de tribulaciones y una pobreza muy grande, abundaron en generosidad. Es decir, hay algo que en el amor de Dios hace que se inspire el amor hacia nosotros. Por eso abundaron en generosidad. Y entonces el amor tiene que así como reafirmarse, como tiene que sobrellevar las cargas, como hay que hacer las cosas con el amor también tiene que inspirar a otros. Y Pablo está exhortándolo, pero además inspirando en los demás, ¿no es cierto?, para que tengan amor. Una cosa tremenda. El amor inspira, claro, porque si yo por ejemplo soy con usted seco, agrio, hosco, busco la ventaja por lo que fuese, y evidentemente usted va a tener recelo, va a tener una distancia, va a tener su precaución, va a desconfiar, etcétera, etcétera. Pero si una persona es amable, es respetuosa, la busca a la otra persona, es solícita, esto, aquello, lo otro, entonces eso inspira. ¿Me está siguiendo? Por eso dice aquí, ahora no quiero extender, pero es bien interesante cómo sigue en el capítulo 8, es muy, muy interesante. Pero en definitiva, ¿no es cierto?, el amor perfecto, el ágape, es el que inspira para que haya amor, ¿no es cierto?, y se inspira en el amor, y ese amor inspira. En este caso era para las ofrendas. Porque alguno puede pensar que la ofrenda es un mecanismo de la ley, ¿no es cierto? Sin embargo, no es así. Son mandamientos, porque el hombre tiene que tener mandamientos. Pero ¿se acuerda usted que aún siendo mandamientos, el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en un momento malo, cuando comienza el libro de Isaías, por ejemplo, y entonces la arenga, la recriminación, la exhortación del profeta Isaías era decir, bueno, no celebren Shabbat, no celebren la fiesta, no hagan los sacrificios ni traigan ofrenda porque es toda abominación. Y alguna vez dicen, pero ¿cómo abominación? Si estoy trayendo la ofrenda al templo, pero la ofrenda traída en este espíritu es abominación. Porque la ofrenda es la exteriorización material de un sentimiento espiritual o de un sentido espiritual profundo interno. Y entonces, puede entrar la ofrenda, ¿no es cierto?, pero no sirve de nada. Parece mentira. Algunos dicen, no, pero sí, con esa ofrenda viven los levitas y podrán vivir los levitas. Una cosa es que vivan con esa ofrenda que llevaban los israelitas ahí en ese momento. El tema es que hay una cosa que es mística y es espiritual. La gente en ese momento podía llevar las ofrendas y hacer los sacrificios. Sí lo hacían. Lo que el profeta Isaías le decía, no es santificada la ofrenda. No es santificada la ofrenda. Por eso dice, bueno, pero ¿dónde se ve que es santificada? Y bueno, por eso es espiritual, es algo místico.
Traigan pues el sacrificio que quieran. Por eso decía en un momento determinado, dice, los sacrificios que suben como olor grato al Señor. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que hacía bien el pueblo de Israel subía como olor grato. De repente podía hacer una ofrenda y entonces dice, bueno, y esta ofrenda sube como olor grato, y esta ofrenda es la misma que esta, pero esta es abominación. Pero ¿cómo? Si también sube el humo. Sí, pero no sube, ¿me entiendes? Es algo tremendo. Por ejemplo, si hay una persona que viene aquí, por ejemplo, y dice, bueno, hace una ofrenda y de repente, no sé, nos tira grilla por todos lados, ¿sí? Claro. Cuando entré, porque esto me acuerdo, porque los primeros 2 o 3 meses que estuvimos en México, bueno, tuvo un par de agresiones bueno, las agresiones son malas, pero estas agresiones no buenas. Un par de agresiones, no voy a decir de quiénes, a lo mejor los conocen. Bueno, bien delicado. Sin conocerme hablaron mal. Después de que me conozcan está bien, ya me puedo hablar tranquilo, pero sin conocer hablaban mal. Y entonces me dijeron, sí, porque Elías está tirando grillas. Yo digo, entonces te tengo que preguntar a uno, ¿qué significa tirar grillas? Digo aquí, ya sé lo que es tirar grillas. Entonces, suponiendo, es cierto, no le voy a contar la situación, una situación penosa. Bueno, y entonces, alguien viene acá ofrece con el ofrenda, y entonces de repente nos tira grillas, no, porque aquí esto, aquí eso, lo otro, no sé, ¿no es cierto? Con ese dinero que se ofrendó, por ahí pagamos el salón 3 meses, a lo mejor, y la ofrenda fue buena, pero por más que se pague, no es santificada la ofrenda, no es santificada la reunión de esa persona con nosotros o nosotros con ella. ¿Me estás siguiendo? Por eso es que es una cosa espiritual. Claro que es una cosa espiritual, no se santifica. Y después a la postre vienen los resultados. En ese momento, claro, la persona ofrenda me da 10.000 pesos o da 10.000 pesos aquí, y si pagamos con eso, tenemos para 2 meses aquí o pagar lo que fuese. ¿De acuerdo? Pero no es santificada. Ok. Entonces, lo que hacían los corintios era eso. Podían tener mucha capacidad espiritual y a lo mejor mucha vocación para ejercer ellos mismos, ¿no es cierto?, la vocación para poder practicar su vida espiritual con los dones que Dios les daba, pero no soltaban el dinero con generosidad. A veces por desconfianza, a veces por muchas cosas. Incluso eso, por eso hay que tener cuidado, porque la persona dice, bueno, yo no ofrendo aquí o no ofrendo allá porque no sé lo que hacen con el dinero. En definitiva, a usted no le importa. Si usted duda, entonces ya no ofrende más aquí, ofrende en otro lado. ¿Me entiende? Y ya ahí se saca la duda y no está pensando qué hacen con el dinero. Eso no le compete a usted. ¿No es cierto? Y si ya igual el dinero lo utilicé yo, en mi caso, para pagar el salón o para pagar, no sé, una consulta médica. Un ejemplo estoy dando. Un ejemplo. Ahora, si de repente, no sé, alguien me regala, no sé, 5 millones de pesos aquí y me dice, pero como le regalaron 5 millones, le ofrendaron 5 millones y ahora la semana siguiente dice que no tiene dinero, entonces ya sospecha, pero como nadie me dio 5 millones, trate de sospechar menos. Es cierto, un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Entonces el amor, dice, acá nos está invitando, ¿no? Dice, y en el amor para con nosotros. Si a nosotros nos hemos inspirado para que tengan ese amor para con nosotros, entonces que se demuestre también en el dinero, con los hermanos de Jerusalén, porque eran las ofrendas para Jerusalén. Está bueno, ¿no?, el tema, ¿no? Cómo lo fue manejando el rabino Pablo, pero no es por hablar del dinero, pero es bien interesante. Si usted se fija, ahora no lo puedo analizar porque tengo otras cosas que son interesantes también. Cuando usted lee Corintios, es bien interesante. Al principio en Corintios y primera también, permítame la expresión, de hecho que parece que uno lo entiende y de repente no se entiende tanto. En lo primero, en Corintios, en la segunda de Corintios también, en un momento Pablo, antes de esto, el rabino Pablo vuela en conceptos teológicos. Por ejemplo, hay libros que analizan los libros de Crónicas. Yo tengo los libros, solamente de primera y de segunda de Crónicas tengo un libro así. Y de primera y segunda de Crónicas tengo un libro así de primera de Crónicas y otro así de segunda de Crónicas, ¿correcto? Perdón, de Corintios, primera de Corintios y segunda de Corintios, así. Entonces
Entonces usted dice, pero ¿por qué con 4 hojitas que tenemos aquí tanto? Lo que pasa es que el rabino Pablo, cuando comienza primera y segunda, abunda en conceptos elevadísimos de teología y espirituales. Y entonces uno lo lee y dice, pero ¿qué está diciendo? Y incluso a veces los hermanos dicen, ¿qué dice? Y dices, y yo también lo digo. Pero de repente hace así el rabino Pablo. Miren, yo le dije esto, ¿no lo entienden? Bueno, esto para que ofrenden. Punto, ahí se la pone en práctica. Esto lo entiende cualquiera. En serio, hermano. Pero vuela, si usted lee Corintios, vuela en conceptos teológicos elevadísimos. Elevadísimos. Por eso que de repente usted dice, un libro de Corintios así, pero ¿cómo puede ser con 4 hojitas un libro así? Que se analice, porque son conceptos muy elevados espirituales. Y de repente, dice la gente, el rabino Pablo tenía esa habilidad también, como los profetas. Le aterrizaba el pasaje y acá dice, bueno, esto es para que ofrendara. ¿Cierto? ¿Me están siguiendo? Es buenísimo. Así que de repente, si usted dice, bueno, no entendí esto, aquí pero esto sí lo entender. Y este pasaje del capítulo 8 de entrada es bien interesante y se entiende fácil. Se entiende fácil. Bien. Entonces el amor es el que Pablo estaba haciendo, que el amor perfecto inspirara, ¿no es cierto? Si ustedes están inspirados para con nosotros, entonces también abunden en ofrendas. Qué bueno que están. Acá no es ninguna exhortación en este sentido, pero estamos hablando del amor. Le voy a mostrar una otra. En Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Acá no vamos a analizarlo, sino simplemente lo vamos a leer y ver, pero mire, es muy bueno. ¿Sí? Capítulo 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Muchas de las cosas, en Gálatas lo que estaba pasando, la carta de Gálatas es tremendamente profunda y no es a veces lo que se puede decir, ¿no es cierto? A veces cuando uno lee la carta a los Gálatas, por ejemplo, ¿se acuerdan del libro? Hay otro libro en Gálatas, no es el único. El libro que yo traje el otro día de Mario Sabán, ¿se acuerda usted? Cuando analiza esto, él lo ve de otra manera, claro, que lo ve de otra manera, incluso como, no es porque yo sea Mario Sabán, porque no lo soy, dice lo de él, lo que sabe él, pero yo también lo había analizado así. Porque cuando uno lee la carta a los Gálatas, ¿no es cierto? La carta a la gente de Galacia, parece que, bueno, ahí sí es muy profundo, es tremendamente profundo, y parece que hay una como contrapone algo y la gente toma como contradicción la ley y la gracia, la fe y las obras, ¿no es cierto? Y no, realmente no la hay, no la hay. Entonces, en un momento parece como que aterriza para que todos lo entendamos, ¿no es cierto? Y entonces, pero aquí el tema es otro, bueno, no es el tema otro, sino que a la gente se le transmitió la gracia del Señor y entonces casi traía un concepto, la persona que pensaba así traía un concepto externo que no era ni judío ni bíblico, y entonces decía, bueno, si el Señor me salvó y entonces estoy bajo la gracia, entonces yo ya puedo hacer cualquier cosa porque en definitiva estoy bajo la gracia, y como estoy bajo la gracia, si puedo pecar, el Señor me perdona, y peco y me perdona, peco y me perdona, porque estoy bajo la gracia. Entonces decía, la gracia, ¿no es cierto?, es para con... La gente dice, si estoy bajo la gracia no estoy bajo la ley. No es así. Entonces, como estoy bajo la gracia, dice, entonces puedo hacer lo que sea. Entonces dice, no, la gracia de Dios no es para hacer un libertinaje, sino que hay que conducirse en esa ley de la gracia. Y esa ley de la gracia es la ley que Dios dio. ¿Me entiendes? La ley de la palabra de Dios. Y entonces no hagan un libertinaje, dice, de la gracia de Dios. Solamente dice que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que ahora, sin analizar el pasaje, porque no puedo avanzar, dice, sino sirvan servíos con amor los unos con los otros. Parece que, por ejemplo, de repente había tanta gracia, ¿no es cierto?, que hasta podían tener enfrentamientos entre las personas.
Porque en definitiva yo puedo delinquir de una manera y mi forma de delinquir sería tener enfrentamientos, ¿no? Y entonces estaba dando libertad a la carne. Y entonces dice, no hagan un libertinaje de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Porque pareciera incluso de que si estamos en la gracia, entonces con ese criterio parece que ni siquiera tendríamos que tener respeto, pero la gracia implicaría respeto. Pero a veces se entiende mal, ¿no es cierto? Incluso con los hijos también, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, el hijo tiene determinada edad y le dice, ya puedo hacer lo que quiero. No, lo que quiero no. ¿Me entiende? Porque no es un libertinaje, tiene que, incluso dentro de un hogar, dentro de una casa, de una familia. ¿Sí? Me parece que de repente uno puede hacer lo que sea. No, porque uno está en una familia, esposo, esposa, madre, hijo, abuelo, quien sea, y tiene que haber un orden, un respeto. Cada uno no puede hacer lo que quiere. La gente a veces no entiende ni lo que es el respeto en la familia, ni siquiera lo que es la soberanía. Por ejemplo, la gente no entiende ni siquiera lo que es la soberanía. Por ejemplo, digamos que nosotros vivimos aquí, ¿no es cierto? Arriba es otro piso, ¿sí? Y entonces dice, bueno, yo estoy en mi casa, entonces esta gente se pone un taller de imprenta, ¿sí? Dejemos el ruido, pero la máquina que tiene arriba me está haciendo una rajadura. Y entonces dice, bueno, pues yo tengo mis muebles arriba, pero en vez de muebles tengo el taller de imprenta. No, dice, estoy vivo en mi casa. No, eso no es soberanía. ¿Me entiende? Porque estoy en mi casa, pero no puedo poner ciertas cosas que afecten a otro. ¿Me entiende? Y entonces dice, no, pues estoy en mi casa y bueno, este es un país libre, soberanía, cada uno hace lo que quiere entre vecinos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Yo no conozco la ley de México, de hecho que no conozco la ley de mi país, pero sí algunas cosas estudié cuando estaba en la universidad, ¿no? Cuando estudiaba para contador. De hecho, lo dejé, pero estudiar. Algo estudié. Y entonces, me acuerdo que nos estaban enseñando, y entonces hay una ley que se llama lealtad comercial, creo que acá también está lealtad comercial, pero son kilométricas, hay 100 millones de cosas en esa ley de lealtad comercial. Por ejemplo, nosotros podemos poner ahora, por ejemplo, aquí una taquería, ¿sí? Al lado. Entonces, para inaugurar, y no solamente para inaugurar, después le pongo una tremenda bocinota, ¿no es cierto?, dándote la música, todo lo que da, y perjudico al que vende electrónica, al que vende porque no puede atender bien a su cliente, el otro que tiene una peluquería y le está saltando mientras le están cortando el pelo y así va a salir, no es cierto, con toda la cabeza, ¿me entiende? Bueno, pero se puede, porque es lealtad comercial, hay una ley que dice, yo no puedo, ¿no es cierto?, hablando de sonido solamente, le puedo decir otras cosas que aprendí con eso de lealtad comercial, ¿de acuerdo? Y entonces, usted no puede poner en un negocio, ¿sí? Por lo menos, ahora también se hace en Argentina, se viola todo, eso ya es lo mismo que aquí. Entonces, usted vio que por aquí, por ejemplo, va a un centro comercial, ¿sí? El centro comercial ya tiene música, las islas cada una tiene su música, el de tenis, ¿qué dice? Pero estoy escuchando 5 cantantes a la vez. Y para colmo le ponen siempre a Luis Miguel, Luis Miguel, no hay otro cantante. Esto me lo borra después por Luis Miguel. No, canta bonito, bueno, canta bonito. Si no, alguno me va a matar. Pero, claro, ¿me entiende? Bueno, pero es cierto, está dentro de la lealtad, claro, y si ustedes buscan en su ley de aquí, lealtad comercial, casi seguro van a encontrar eso, porque se maneja eso, ¿sí? Y entonces, parece mentira, pero no respetamos eso. Vio que dice, bueno, hay que respetarse en el país, la gente. No nos respetamos, por más que le busquemos la vuelta. Vio que decimos la patria grande, la patria chica, la armonía, la concordia, un montón de cosas. ¿Me entiende? Entonces, no respetamos eso. Por eso acá el cardenal Pablo dice, bueno, dice, no hagáis un libertinaje de la gracia de Dios. Entonces parece que no solamente que uno podía perjudicar al otro, incluso más, a veces con una actitud de uno perjudicamos a todos los demás. Entonces dice aquí que podría haber algo que estuviese perjudicando, estaban haciendo un libertinaje, una inconducta de eso que hacía un libertinaje de la gracia de Dios. Y entonces dice, y no tienen que servirse, exactamente, sino servíos por amor los unos a los otros. Y así me está siguiendo, ¿no? Cuando me fui buscando esto de la palabra ágape, son muchas las que aparecen realmente. Algunas más fáciles de leerlas que otras, ¿no? De leer mucho más y estar con una toda la reunión.
Y entonces aquí teníamos, el amor perfecto inspira y también hay que servir en amor perfecto. El amor perfecto es muy distinto, ¿no es cierto?, a la actitud que uno puede tener cuando hace algo. Por ejemplo, yo tengo que servir a otro en amor perfecto. Supongamos que acá tenemos un convivio, ¿no? Y entonces uno tiene que servir en amor perfecto, no servir, sino estar en el convivio y todo lo que hace en amor perfecto, ¿no es cierto? Pero no simplemente con, digamos así, si tenemos que, hablando de servir a los demás en un sentido práctico, ¿no es cierto? Y no en una cosa mecánica, ¿no es cierto? Sino hacerlo por amor. Por ejemplo, vamos a poner un caso, un ejemplo. Suponemos que tenemos, por ejemplo, un pastel, ¿no? En casa tenemos una cosa con nosotros. Cada vez que hacemos algo con nosotros, pero tenemos desde siempre, desde que éramos novios. Por ejemplo, si hay algo que se tiene que partir mitad para cada uno, uno parte y el otro elige. Claro, porque si no, otro parte y elijo lo más grande. Entonces, si me toca partir a mí, ella elige. Siempre elija lo más grande. Pero es cierto. Aquí pasa, por ejemplo, suponiendo esto, que hay un pastel y entonces queda una rebanada. Y yo sé que a alguien sé que le gusta y ya la había agendado, ¿no? Con los ojitos. Entonces, yo la veo y a mí también me gusta, pero en ese servir con amor tiene que haber un sacrificio. Entonces, la tengo que tomar, no la tomo y la toma la otra persona. ¿Me entiende? Pero así infinidad de cosas. Infinidad de cosas. No solamente en este sentido práctico de servir de servir una mesa, sino de servir en general al otro, ¿no es cierto? Una forma de servir es ser atento con la otra persona. Una forma de servir también es no ser ventajero o acomodaticio, porque sería la antítesis de servir en amor. Es decir, por ejemplo, no quiero dar esos ejemplos, porque ya me va, ahí sí que... Pero claro, entonces, dice, servir en amor perfecto. Bien. Cuando nosotros hacemos las cosas con amor, cuando sobrellevamos y nos sostenemos unos a otros con amor, cuando reafirmamos el amor, cuando hacemos las cosas porque el amor nos inspira a ser condescendientes con el otro por ese amor que nos inspira, cuando hacemos las cosas sirviéndonos en amor, ¿sí? Ese amor, ¿no es cierto?, se expande. Yo les voy a mostrar algo para que lo vean. Estaba en segunda de Corintios, lo voy a leer de nuevo. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en ciencia, en toda solicitud y en el amor para con nosotros, ven que también abundéis en esta obra de gracia. Lo que el rabino Pablo está diciendo es lo que dice Juan. Usted sabe que el dar, pero el dar en general, no solamente el dinero, el dar expresa amor. En primera de Juan, en primera de Juan, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, porque este es el mensaje, 1 Juan 3, correcto. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, verso 11, que nos amemos unos a otros. Ahora del 16 en adelante. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, acá no se nos está dando dinero, se nos está dando la vida. El dar expresa amor, ¿de acuerdo? Sí. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ve a tener la vida, acá dice parece que es algo espiritual. Y enseguida le baja el terreno, el pasaje y se lo aterriza bien. Y le dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es decir,
podemos, está diciendo, el Señor se dio por nosotros, ¿sí? Y nosotros, Dios dice, yo doy la vida por el hermano, ¿no es cierto? Por la hermana, por todo. Pero eso suena muy halagüeño, suena muy bonito. Pero dice, pero si alguno tiene y el otro no tiene, hay que dar. Dice, no hablemos de hecho, de lengua, ¿no es cierto? Sino de hecho. Es lo mismo que el diezmar la menta en el heno y el comino, es lo mismo de 2 Corintios, es lo mismo de este pasaje de Primera de Juan, ¿no es cierto? Si usted lee Juan también tenía los libros de Juan, cuando uno analiza, hay partes que son sublimes de espirituales, de elevación espiritual, y en este momento le dice, si alguien necesita, hay que dar. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando tenemos ese amor perfecto, que fue lo que tengo otros, ¿no? Ese amor, entonces, cuando existe ese amor perfecto, que sirve, que soporta, que hace las cosas con amor, etcétera, que inspira, ese amor se expande hacia los demás. Es decir, es cierto, el Señor se dio por nosotros y nosotros damos la vida, ¿no es cierto? A veces hay cosas que son fáciles, ¿no? Que llamar por teléfono bastará una llamada. De las 100 le quedan 99 para llamar. ¿Ves que son 100 gratis, creo, nada más? Y dice, bueno, ya me gasté una llamada. Llamar es una forma de dar, de saber cómo está el otro, ¿no? Pero también está hablando de dar aquí. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que el verdadero amor se expande hacia lo que es la obra del Señor. Por eso dice, también que abundéis en obra de gracia. Ese amor se expande hacia la obra de Dios. Por eso ofrendaban. Y aproveché el pasaje para leer de 2 Corintios que vimos antes, para leer este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3. A veces es cierto, a veces uno puede hablar de cosas distintas, como hablamos el otro día, de los 2 tercios, que a veces algunos pueden entenderlo, otros no, pero no era tan difícil. Para entender, creo que esa parte no era tan difícil. Y si eso ya es pasar, ¿no es cierto?, de Mirraje a Canaán, del 2 a 1, ¿no es cierto?, de la dualidad al Aleph, a la unidad con Dios. Y eso es la parte espiritual, ¿no es cierto? Pero después está la parte práctica. No quiere decir que la parte espiritual no sea práctica, la parte espiritual es práctica. Pero a veces nosotros hacemos esa diferencia. Bien. En 2 de Samuel, capítulo 10, hay un pasaje, estoy buscando un pasaje, ya me acordé. En 2 de Samuel, capítulo 10, ya sabemos que el amor se expande hacia la obra de Dios, ¿sí? Bien. En 2 de Samuel, capítulo 10, si no prestó atención, este es un tema un poquito más largo, pero si no conoce la historia y si la conoce, se la voy a leer igual, porque algunos no la vas a ver. 2 de Samuel, capítulo 10. De acá les voy a pasar a otro pasaje porque me va a servir de soporte. Me voy a anticipar y le voy a leer el versículo que es el central. Y después le voy a contar la historia de cómo se hace esto. Usted se acuerda, en el 2 de Samuel capítulo 10, cuando el rey David ya estaba sentado, afirmado como rey, si conoce bien la historia, aquí lo voy a agarrar. Después léalo, es muy largo, son docenas y docenas de capítulos. Bueno, cuando el rey David estaba firmado como rey, él pone en líneas generales a un general, para la redundancia, al general Joab, ¿no es cierto?, y a su hermano Abisai, pero sobre todo a su hermano, al general Joab, como el jefe de todo, y era el que lo va a poner para que tuviese la defensa de todas las potencias que lo rodeaban, pero es con Joab. ¿Sí? Bien. Y él estaba con su hermano Abisai. Entonces, en un momento, voy a leer el versículo, a lo mejor después usted no sabe de qué se trata, pero si usted es lector y estudia la Biblia, por lo menos algo va a recordar,
y después le voy a comentar el pasaje para ver cómo se llega a eso. Dice, 2 Samuel 10, verso 12, dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Adonai lo que bien le pareciere. Aquí nos dice el pasaje, estoy buscando el otro, dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Adonai lo que bien le pareciere. Aquí no dice, es cierto, no dice esfuérzate y esforcémonos por amor a nuestro pueblo, pero en el concepto hebreo, pero ahora sí que es el concepto hebreo. Supongamos que nosotros estamos pidiendo piedad a alguien, ¿no? Por ejemplo, piedad a Dios. En un momento determinado decimos: Señor, hazlo por ti, por tu honor, ¿no es cierto? Por tu honor, por tu grandeza, que podemos usar eso. La idea es por tu amor, ¿no es cierto? Esa es por tu amor. Muchas veces en hebreo no aparece la palabra amor, pero aunque no aparezca la palabra amor, muchos traductores, incluso hebreos, ponen por amor. Aquí se podría haber puesto, aunque no dice, no dice la palabra por amor a nuestro pueblo directamente, no lo dice. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. ¿Por qué me voy a esforzar por mi pueblo? Es por amor por nuestro pueblo. Aclaro algo que lo tenía más para adelante, pero da lo mismo. Es bien interesante, mira, acá lo dice: esfuérzate y esforcémonos por la gloria que vamos a tener. Porque lo podía haber dicho. Esfuérzate y esforcémonos por el reconocimiento que nos va a dar David, ¿no? Esfuérzate y esforcémonos por todos los bienes que nos van a dar las personas cuando sepan que nosotros, como generales, les salvamos de los enemigos. ¿Me está siguiendo? Cuando uno lo analiza y se empieza a dar cuenta de la idea de este concepto, que no es hebreo, porque puede ser de cualquier latitud, de cualquier etnia directamente, ¿sí? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, ¿sí? Y por las ciudades de nuestro Dios. La idea es: esfuérzate y esforcémonos por amor a nuestro pueblo. Esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. Quiere decir que en el caso anterior, ¿no es cierto?, el amor se expande hacia la obra de Dios, ¿sí? Y en este caso el amor se expande hacia el pueblo de Dios. Cuando hay amor, como que tenía el David, y el general le dice: vamos a salvar, vamos a enfrentarlos al enemigo. ¿Y por qué le digo esto? No sé si conocen la historia aquí, cómo es la cosa, es bien delicada. Vamos a hacerlo por nuestro pueblo. Porque aquí podían dejar la vida. Si usted lee todo el capítulo y otros que están más alejados, la situación era muy grave. Los amonitas se levantaron en una situación de guerra, pero como los amonitas no estaban fuertes, contratan 30.000 sirios de 3 ciudades distintas. Es bien interesante, ahora vamos a decir de dónde vinieron, pero están aquí. Contratan 30.000 mercenarios, más los amonitas, y Joab no tenía el ejército así. Entonces va con el otro general, que era Abisai, su hermano, pero el mando de la tropa se la dio David, ¿sí? Y entonces la situación era terrible, y cuando se dieron cuenta de que iban a enfrentar aquí, y los iban a rodear. Y entonces le dice: mira, si a mí me empiezan a retroceder, ayúdame tú. Y si a ti te empiezan a hacer retroceder, te voy a ayudar yo. La situación era terriblemente delicada. Y ya la entrada, no se lo voy a leer para que me siga hasta aquí. El versículo central es, y con ese estaría todo hecho. Dice: esfuérzate y esforcemos. Es una expresión muy conocida incluso en la liturgia hebrea, el hazak, esfuérzate, hazak, ¿no? Hazak, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, la idea, por amor a nuestro pueblo. Recuerden, no dijo por la grandeza que vamos a recibir, por la retribución, lo vamos a hacer por amor, porque si era por la grandeza, el dinero, el reconocimiento, un nivel más alto,
¿no es cierto?, que David pudiese retribuir como diciéndole, mira, te iba a regalar hectáreas por ese lado, lo que fuese. Estaban dando la vida a estos, estaban dando la vida. La situación era terriblemente difícil para que ganaran, de hecho que ganaran, ¿sí? No estaríamos mejor nosotros aquí, pero ganaron, ¿sí? Pero vamos a hacerlo por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. La palabra amor no existe ahí, ¿sí? Pero la idea, el concepto hebreo es ese. Entonces les voy a contar la historia, ¿sí? Total tiene unos minutos. El capítulo 10 dice así: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, por eso vienen los amonitas ahora, y reinó en su lugar suyo Hanún, su hijo. Hanún era el hijo de Amón. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, ¿no es cierto? Nahás es el que murió, y ahora quedaba Hanún, su hijo. Como su padre la hizo conmigo. En realidad no se conoce bien qué misericordia tuvo Hanás con David, ¿sí? Pero muerto el rey amonita, alguna relación tuvieron. No está bien claro qué situación de misericordia pudo haber, podría ser misericordia con él. Muerto el padre, ¿no es cierto?, a Hanún, que ese hijo le manda una embajada para, siempre se hacía eso, ¿no es cierto?, para consolarle a los pésames, decir que el país vecino está con él. Vio que de repente hay un terremoto y dice, nosotros lamentamos por las víctimas. Bueno, también es parte del protocolo, que de repente un país se lamenta de las 20 víctimas de un terremoto en un lugar que también desgraciadamente muere la gente y de repente se están muriendo 20 chiquitos de hambre en nuestro país, ¿no es cierto? Y eso no lo decimos, pero a veces los protocolos hacen que seamos así, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Bueno, yo tengo mis cuestionamientos con los protocolos de los países y todo ese tipo de cosas, pero está bien, hay que hacerlo. Como vio cuando van los presidentes de un país a otro, ¿no? Como dicen. A veces como le van a exacerbar, o la exacerban, bueno, a mí no me la exacerban ni me mosqueo, ¿cómo quieren exacerbar? Por ejemplo, viene un cantante de otro país, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé la gente cómo es que son las masas, en el sentido respetuoso también. Porque también hay que entender el concepto de masa, no es así, decirlo así al vuelo. Pero entonces, va un cantante, entonces viene acá, está usted a otro lado, y le dice una palabrita en México, en español, ¿no es cierto? Y dice, yo amo México, y todo bien, lo aplauden. Y cuando va a Argentina dice lo mismo, y cuando va al Perú dice lo mismo, ¿no? Y le aplaudimos, bien los cantantes dicen cualquier estupidez y todo el mundo lo aplaude, ¿no? Está diciendo sandeces. Y qué bárbaro, ¿no es cierto? O por ahí se pone bien cantante, no sé, cualquier cantante, se pone el gorro, no sé, el tío charro, y todo lo aplaude, bravo, bravo, bravo. Y cuando va a Argentina se pone el sombrero de gaucho, y bravo, 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 y estamos aplaudiendo y pagándole a un tonto realmente. Bueno, cantante bueno, pero tonto por lo que hace realmente, sí. Y entonces ahí donde nos llegamos, pero ¿qué? Si yo soy tan tonto que este tipo viene a cantar bien, canta bonito o no bonito, lo que fuese, y lo tengo que aplaudir porque se pone el sombrero de gaucho en Argentina. Dice, ¿cómo amo Argentina? Y Julio Iglesias y venía acá, y ¿cómo amo México? Yo las amo todas las mexicanas y todas las mujeres gritando. Va a Argentina, amo a todas las argentinas y todas las mujeres por el piso. ¿Me entiendes? Claro, ¿o no es así? Es así, desgraciadamente es así. Entonces, claro, aunque parezca mentira, entonces, esto de las manda a su embajador, ¿no es cierto? Los embajadores van, pero van a consolar ahora, ¿no es cierto? Por eso acaba el tema de los protocolos y todo lo que se hace. Y la historia es interesante, dice, y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre le hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegaron los siervos de David. Imaginen que esa es una embajada como ahora también, ¿sí? A la tierra de los hijos de Amón. Los príncipes, ¿no es cierto?, de los hijos de Amón. Los príncipes sería el grupo tal vez de consejeros. Esa sería la idea. No, tal vez no. Un grupo de consejeros. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, que era el rey, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla.
Aquí, hasta aquí queda la historia. Yo le decía diciendo, uno tiene que analizar. Yo me anoté un pasaje aquí. Hacía casi 50 años. Saúl tuvo un problema con los amonitas. ¿Se acuerdan con la ciudad de Jabes y todo? Lo voy a mostrar para que vean solamente una cosita. En primera de Samuel 11, porque a veces uno tiene que atar cabos y les voy a decir cómo llega la situación de este pasaje que leímos esfuerzos. En primera de Samuel, capítulo 11, Saúl, primera de Samuel 11, Saúl lucha con los amonitas. Dice, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Bien. A ver, levante la mano y que se acuerda bien toda esta historia. ¿De qué estoy diciendo? Creo que a veces son historias fabulosas, pero a veces uno no lee. Después subió Nahás, amonita, en este momento vi el padre, que había pasado como 50 años y mal, no recuerdo la secuencia de la historia, pero si no anda cerca de esos 50 años, creo. Después subió Nahás, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Esta ciudad, ¿no es cierto?, Israel, le dice, bueno, vamos a hacer alianza contigo, ¿no? Entonces le dice, sí, le sacan el ojo derecho, ¿no es cierto? Vio que este es el ojo derecho, ¿sí? Los soldados usaban el escudo acá, ¿eh? Sí. Si me sacan el ojo derecho, no puedo ver porque ya tengo el escudo del otro ojo, ¿me entiendes? Entonces, es una situación bien compleja esta, bien compleja. Entonces, no vamos a leer toda la historia, pero ustedes pueden hablar interesante. Y le voy a leer un chiquito nada más. Dice, Nahás amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y pongo esta afrenta sobre todo Israel. ¿Vio? Como era el tema. Bien. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Bien. Fíjense lo que les dice este hombre, ¿no es cierto?, a los de Jabes. Y los Jabes dicen, vamos a salir por todo Israel. Está siguiendo la historia. No vamos a analizarla, pero siga solamente el lineamiento este. Bien. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, porque recién estaba ascendiendo Saúl. Por eso les digo, si mal no recuerdo, por este y otros pasajes, hasta donde yo anoté por la cronología, andaba por los 50 años, la historia anterior, la que sigue cuando general Joab dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios. Ahora volvemos 50 años atrás, ¿sí? Dice, llegaron los mensajeros a Gabá de Saúl. Bueno, y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y Saúl se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Adonai sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Bien, verso 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas, decía Nahás, ¿se acuerda que aparece en el verso 1? E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Yo lo que hice, bueno, esta gente dice, bueno, vamos, miren que nos asociamos con los amonitas, ¿no es cierto? Pero estos nos quieren sacar un ojo, ¿no es cierto? Salen por todo el estado del pueblo, la geografía, el territorio de Israel. Y cuando Saúl se entera de eso, sale por toda la geografía de Israel, pero enviándole un buey partido en 12, y le dice al que no se asocie a luchar contra este enemigo, le va a pasar así con todos los bueyes que pongan ellos.
que tengan en su ciudad. ¿Me está siguiendo? Una cosa tremenda. Y yo calculo que si bien el consejo de los ministros, los príncipes, los consejeros de el hijo de Nahás, ¿no es cierto? Hanún, el hijo de Nahás, le dijeron, estos mensajeros son espías, estarían cavilando la derrota terrible que les dio Saúl hacia 50 años atrás. Entonces, si Saúl les dio una derrota ignominiosa, ignominiosa fue la afrenta que hizo Nahás también, pero también la derrota es una derrota que afrentaba al territorio, a los amonitas directamente. Y entonces podrían estar pensando en esa derrota y dicen, mira, esto nos dieron, nosotros quisimos con tu padre hacer esto nos derrotaron de una manera terrible, es cierto. Si ustedes siguen diciendo esto, es grande la historia. Entonces, ahora vamos a... ¿se acuerdan que querían sacarle un ojo, no es cierto? Bien, volvamos a Samuel. Esta parte se la va a acordar, porque esta parte sí la tiene que haber leído. Entonces, segunda de Samuel capítulo 10, verso 4. ¿Me siguió la historia hasta aquí? Bien. Entonces Hanún, el hijo de Nahás, muchos años después, tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. El hecho de tener la barba, primero, aparte de dejar la desnudez, ¿no es cierto? Sobre todo a una persona, pero cortar la barba era un símbolo de virilidad, de ser varonil, entre otras cosas, pero sobre todo también de madurez, de respeto y de muchas cosas. Pero cortarle la mitad de la barba ya era el irrespeto y la afrenta terrible, y aparte dejarlo en ese estado de desnudez, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a nacer las barbas y entonces volver. La barba tenía distintas características. Por ejemplo, acá no sé si está en la Biblia, no me lo recuerdo, me recuerdo haberlo leído en la historia, no recuerdo un pasaje de esto que voy a decirles. Por ejemplo, los asirios y todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los eunucos les cortaban la barba. Por ejemplo, también los egipcios lo usaban también en señal de duelo. Las barbas tenían distintas características, y en el pueblo hebreo también, ¿sí? Y entonces tenían que recomponer su estado, y los dejó David allí. Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, de hecho, que cuando los consejeros de Nahás le dicen eso, y ya el rey les corta la barba, ya con eso estaba asumiendo una declaración de guerra. Eso era indudable, que David no se iba a quedar callado, eso seguro. Lo mismo que no se quedó callado Saúl, porque dice, así que este tipo no quiere dejar tuertos a todos, ¿no? Si usted sigue toda la historia, se va... Saúl se puso terrible. Bueno, dice, cuando David oyó esto, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, verso 6, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo, contrataron mercenarios, a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie del rey Macá, 1.000 hombres, eran distintos lugares, algunos más cerca, otros más lejos de Jerusalén. Macá 1.000 hombres, y de Ishtob 12.000 hombres. Tenemos 20.000, 12.000, y 1.000, ¿cuántos son? 32.000, 30, 20, no sé, 12.000, 32, 33.000 hombres, ¿no? Está bien, 33.000 hombres, ok. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Tenemos los amonitas más 33.000 hombres contratados. Esto de los 33, ¿se acuerdan de los números y todo? No es casualidad, ¿no? Un día les voy a mostrar todo esto. De repente va a decir 300.000. Acá no lo dice, pero si leemos la historia, ¿no?, de la otra, va a decir 300.000 más 30.000, la anterior del otro pasaje, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Pero no es el tema ese como vimos el otro día, pero está así. No están puestos de casualidad. Así como
que tenemos dos historias juntas que se confirman, la narrativa y la numérica, ¿de acuerdo? Pero ya no es el tema. Bueno, dice, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Isto y de Macá estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab, que era el general, que hasta aquí, porque si usted sigue la historia de Joab, también tuvo la historia contra varios, contra los jebuseos, contra los amonitas, porque David lo puso a Joab como general, y ya Joab combatía, ¿de acuerdo? A veces no conocemos la historia de David, pero no de los que ponía él. Viendo pues Joab que se le presentaba de batalla de frente, y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. A él le toca combatir contra los sirios, y él pone al hermano contra los amonitas. En realidad, cuando yo leo la historia y la releo, y la leo en hebreo, y digo, bueno, me da la sensación que los amonitas no combatieron, ¿no? Que combaten unos y combaten otros. Algunos se retiran sin pelear directamente. Ahora les voy a mostrar para que vean. Dice, entregó pues el resto del ejército a hermanos de Abisai, que era su hermano y también general, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Tenemos a Abisai contra los amonitas, y el otro que enfrentaba a los sirios que se habían organizado, contratados por los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré, yo te daré ayuda. Acuérdense, vio lo que dice antes, él se dio cuenta de que cuando se va, porque los sirios venían del norte, del noreste y también del noreste, son tres ciudades que están en medio de un triángulo. Y entonces, aquí están los amonitas, pero uno enfrenta aquí, el otro aquí. Entonces dice, pero ¿qué pasa si a ti te hacen retroceder o a mí me hacen retroceder? No van a poner uno contra el otro, espalda con espalda, y ahí no tenemos salida. Es bien interesante. Hay un libro muy interesante que la vez pasada Rosa compró en una exposición, que está escrita por uno que fue presidente pero también general de Israel, ¿no? Un libro muy interesante. ¿Cómo se llama? Las guerras en la Biblia. Y todas estas guerras están analizadas, pero analizadas como corresponde, pero con esa visión militar y de estrategia, ¿no? Pero está bien interesante, no es muy grande, es un libro así, más o menos. Se me fue el nombre, creo que fue un presidente de Israel también, o primer ministro, ¿no? Y también un general. Pero es bien interesante porque yo estuve leyendo justamente estas dos que leí, los dos pasajes que puse, pero otras batallas sí las he analizado, me pareció bien interesante, no como la analizan ellos, sino como analizan la Biblia, que es distinto. Y toman pasajes extrabíblicos. Y entonces dice, qué bárbaro, una persona con esa visión descubre otra cosa que otros no la descubren, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces dice, verso 11, y dijo, si los hijos pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Adonai lo que bien le pareciere. Y se acercó a Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab a luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Joab está luchando con los sirios y sí, los hace retroceder. Da la sensación que cuando los sirios empiezan a retroceder, cuando están luchando, parece que los amonitas no alcanzan a enfrentarse con Abisai, porque se dieron cuenta de que la situación estaba mala, ¿no es cierto? Y da la sensación esa, no es porque esté así en español, sino que está bien traducido el hebreo. Bueno, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Aquí es donde nos damos cuenta que los sirios sí lucharon y se fueron dispersos. Al ver el desbande o la dispersión de los sirios, los amonitas dicen, mejor no peleemos, ¿me entiendes? Pero entonces, entre que Joab está viniendo para este lado, hacia el sur, entonces los otros se están reagrupando. Bien.
Y envió Hadad Ezer e hizo salir de los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobá, general del ejército de Hadad Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 de a caballo. Bien. No vamos a leer Primera de Crónicas 19 porque hay otra numeración. Después les voy a explicar por qué creo que hay otra cantidad en la envergadura del ejército, ¿sí? Pero no es el tema. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobá, que es general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Ezer, de los sirios, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Si les salió cara esta ayuda de los sirios, sí, contra los hijos de Amón. Volvamos me siguieron hasta aquí historias bien interesantes. Analícenlas después de ustedes con un poco de tiempo en el almuerzo de hoy. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, o por amor a nuestro pueblo, aunque no dice la expresión, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga a Adonai lo que bien le pareciere. Cuando a veces se analiza, hay que tener mucho cuidado, es cierto, dice, y haga a Adonai como le bien le pareciere. Pareciera aquí como que tenía un rasgo de no de incredulidad, sino de no salía la palabra, de resignación, como diciendo, bueno, nosotros vamos a luchar y no sabemos, que haga Adonai como quiera. Yo lo escuchaba así, mucha gente dice, ¿cómo? ¿No confía en Dios que Dios lo va a hacer? No es la forma de analizar la Biblia. Él dice, nosotros nos vamos a esforzar. ¿Vieron cuando dice, por ejemplo, en el Nuevo Pacto? En el Nuevo Pacto, primero el Pedro utiliza 4 veces, por distintos casos, promesas preciosas. ¿Vio que dice, tenemos la sangre preciosa, la promesa preciosa y las otras 2 que se nos fueron? Dice 4 veces cosas preciosas, que una vez habíamos salido ahí para hablar muchas veces de lo que significa y acá, lo precioso, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero primero Pedro dice, nosotros tenemos 4 cosas preciosas. En el Antiguo Testamento también están las cosas preciosas, ¿sí? Y entonces la idea es esta, ¿saben por qué les digo? Porque yo leí en libros cristianos, buenos libros, que cuando analizan estos temas dice que para aquí, dice, bueno, acá este hombre dice, bueno, tenía un poco de resignación, nosotros vamos a luchar, y si tenemos que morir, morimos, y si vamos a poner nuestro mayor esfuerzo, que haga Adonai como quiera él. No. Una cosa es decir que haga Adonai como quiera él, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, usted haga como se le dé la gana, ¿no? No es eso. Dista mucho del hebreo, del concepto hebreo de eso, ¿no? Él sabía que tenía promesas preciosas de Dios, ¿no? Y entonces, nosotros de nuestra parte vamos a poner todo lo que hay que poner, estamos poniendo la vida. Y sabemos que la diferencia numérica es abismal. Y que la forma que nos están haciendo de pinza es para estrangularnos directamente. Por eso le dice, lo tenemos por el frente y la retaguardia. Lo vamos como diciendo, mira Abisaí, que yo voy a estar para allí, tú vas a estar mirando para allí, y nos van a poner espalda contra espalda. ¿Me entiendes? Esa fue la idea. Y entonces, nosotros vamos a poner todo lo nuestro, y haga el Señor como le parece. Es muy distinto. Y yo cuando leía este libro a la vez pasada, hace un tiempito atrás, porque este tema casi lo iba a comentar hace varios meses atrás, y buscaba, digo, qué mal, ¿no? Porque la persona que expresa esto le hace ver a otra persona, judía que crea, o cristiana, o atea, o quien sea, le hace ver que el pueblo de Israel no tenía esa vocación de Dios, como diciendo, bueno, no, si tú quieres, no era tan así. Por eso es que está diciendo, vamos a hacerlo por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y el Señor haga, ¿no es cierto?, como Él le pareciere, con su estrategia. ¿Me está siguiendo? Bueno.
Lo que está diciendo es una cosa tremenda. Vamos a hacerlo, dice, por amor a nuestro pueblo. Reitero, no está, pero ese es el concepto. Por amor a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y por la ciudad, por amor a las ciudades de nuestro Dios. De nuestro Dios. Usted sabe que es bien interesante cuando Joab, bien digo, lucha contra los jebuseos, ya no por los amonitas. Cuando uno lee aquí, él se está dando cuenta. Dice, mira, nos vamos a poner de tal forma que nos ayudemos los unos a los otros, ¿no? Fíjese. Cuando uno se esfuerza por amor, estamos hablando del amor. La idea no es que no perdamos el lineamiento. Cuando vamos a esforzarnos por amor a la ciudad de nuestro Dios y obviamente a Dios, porque Él es el supremo, ¿sí? Bien. Entonces, Él va a hacer como Él quiere, pero nosotros aquí vamos a hacer de esta manera, ¿no es cierto? Y nos vamos a esforzar y a dar la vida, ¿de acuerdo? Bien. Es decir, no me quedo solamente con luchar, por luchar, y no lo quiero ni para honra, ni para gloria, ni para dinero, ¿no es cierto? Sino lo vamos a hacer por amor. Cuando las cosas se hacen por amor, ¿no es cierto? Entonces, dice, vamos a tener que ayudarnos, ¿no es cierto? Fíjese, qué cosa tremenda. Un general como Joab en este momento sería terrible que si usted estuviese diciendo esto. Bueno, que el Señor haga como le parezca. Un general que tenía que, ¿cómo se dice? Arengar, ¿no es cierto? Una breve arenga fue, ¿no es cierto? En esa breve arenga, imagínense que en esa arenga no le va a decir, bueno, vamos a esforzarnos esto, y bueno, que Dios haga como quiera. Entonces, yo que soy el líder, que tengo que dar entusiasmo, no me puedo en ese momento caer, porque sería terrible, que no es esa la idea, jamás. Y por eso que triunfaron como triunfaron, ¿no es cierto? Por el denuedo que ponían y la voluntad, y se ayudaban con amor, ¿no es cierto? Fíjese qué tremendo, ¿no? Estamos hablando del amor. Dice, estamos en una batalla y nos tenemos que ayudar por amor. Lo vamos a ayudarnos porque lo hacemos por amor a nuestro pueblo. Y veo que a veces nosotros los creyentes no nos ayudamos por amor. Miren, no nos ayudamos por amor, ni siquiera no hay situación, acá se están ayudando porque era de vida o muerte. Y dice, mira que a mí me puede pasar tal cosa, pero si te veo en aprietos a ti, yo te voy a ayudar, pero cuidado, que si yo estoy en aprietos, retrocede y ayúdame. Es decir, si tienes que dar la vida, tienes que darla. ¿Sabes? Cuando uno analiza es tremendo. Es tremendo. No se quedan solamente con decir vamos a pelear. No, vamos a pelear. Pero si yo estoy peleando y veo que te estás retrocediendo y te voy a ayudar. No me quedo con que yo tengo que pelear. Porque yo digo, bueno, yo peleo y está retrocediendo, se arregle. ¿Me entienden? Entonces a veces nosotros leemos los pasajes y vemos que dice, esto hay que hacerlo por amor, que reafirmar el amor, ayudarse, hacer todas las cosas por amor, sobrellevar las cosas o sostenernos unos a otros con amor. La otra, se me fue, pero eran todas por ese amor. Pero Joab tenía una característica. Él, por eso dice, no hay que malinterpretar, y a eso voy. Cuando dice que el Señor haga como le pareciere, Él no se estaba quedando en una resignación, sino justamente estaba poniendo todo en las manos de Dios, porque es el que tiene que actuar. Y la persona que actúa así, casi nunca se queda en la resignación o en un determinado momento sin hacer algo más. Yo aprendí, también con ese libro que Rosa compró, ¿no? Aprendí ciertas cosas que no me había dado cuenta. En varias batallas siempre hay una cosita que la pasamos de largo y es la principal, tal vez, ¿no? A ver, no sé si será la principal, pero es una de las principales. Cuando Joab pelea contra los jebuseos, ¿sí? Segunda de Samuel 5, está en Crónicas, déjeme ver. Un segundo. Bien, está en Primera de Crónicas 11.
Son dos pasajes distintos, bien interesantes, la toma de Jerusalén, que no se llamaba Jerusalén. Primera de Crónicas 11, dije. Pero vamos a leer los dos rápido para que vean. Bien, aquí está. Voy a leer rápido, ¿sí? No rápido, no, es una forma de decir. Total, tenemos un ratito. En segunda de Samuel, capítulo 5, verso 6. Dice así: entonces marchó el rey, ¿no es cierto?, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar aquí. Ya la historia la conté muchas veces, así que no la explico más. Entonces, pero David tomó la fortaleza del Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Adonai, Dios de los ejércitos, estaba con él. Recuerden esto. No voy a explicar todo esto porque hay cosas bien interesantes, pero ya las explicamos, que no es lo que parece que dice aquí, sino es mucho más profundo, ¿no? Es lo que dice, pero es más profundo de lo que aparenta ser a primera vista. En el capítulo, en primera de Crónicas, dije, no te mandas, 11, ¿no? ¿Qué verso? Déjenme ver. Del 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Es el mismo pasaje que el anterior, nada más que es distinto. La cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Bien, voy a detener aquí, ahora los jebuseos, en Jueces, capítulo 2, le dice: si no quitas, bueno, ya antes se lo había dicho, tiene que quitar a los jebuseos. Pero como Israel no quitaba a los jebuseos que estaban en Jebús, era bien interesante. Los jebuseos no lo pudieron derrotar, esa ciudad no la podían derrotar ni los egipcios, porque nunca no podían, porque no la podían vencer, porque los egipcios habían entrado mucho antes y vencían todos, por lo menos a los jebuseos, y a otros seguramente, pero los jebuseos no los podían vencer. Y en Jueces, como no se vencieron, les dice el Señor: estos jebuseos van a ser azote para vuestros costados, y sus dioses le va a hacer de tropezadero para Israel. Sin embargo, ahí viene el tema. Israel no los pudo vencer y se acostumbró. Y a veces, mi hermano, cuando no podemos vencer algo que sabemos que está mal, ¿no?, empezamos a acostumbrarnos. ¿Sabe? Incluso le voy a poner jebuseo. Una falsa doctrina es un jebuseo. Y porque el hermano nos simpatiza y está de acuerdo con eso, nosotros dejamos al jebuseo. No, ¿me está siguiendo? A veces no nos damos cuenta cuando leemos un pasaje. Y entonces le dice, los israelitas no pudieron derrotar a los jebuseos, le dicen: jueces, esto van a ser, los dioses de esto van a ser tropezaderos para ustedes, porque si no los quitan. Y seguían siglos los jebuseos. Y de repente nosotros somos condescendientes con cualquier doctrina, ¿no es cierto?, que es una falsa doctrina y que sería un jebuseo para nosotros. Así si aparentemente se hace una doctrina bíblica, pero que no tiene la base ni la sustancia como para ser doctrina bíblica, y de repente la seguimos adoptando, no, o por ejemplo, mirándola de costado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice: a los jebuseos habitaban en aquella tierra. Estoy en el verso 5. Los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, acá viene Joab, el Joab del que vimos recién, el que le dijo a su hermano, que era general: esforcémonos y esfuérzate y esforcémonos, ¿no? Dice, y Joab, entonces Joab, hijo de Sarvía, subió primero y fue hecho jefe. Bien.
Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Sigan diciendo. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Adonai de los ejércitos estaba con él. Rápidamente, por lo menos para ir terminando. Habíamos visto que el amor se expande hacia la obra de Dios cuando se da con generosidad. Si no se da y no es generoso, el amor se manifiesta en dar, se expande hacia la obra de Dios. Y aquí, ¿no es cierto? El amor, el verdadero amor, el amor que da la vida, que se esfuerza y que se invita al otro a que se esfuerce, ¿sí? Se expande hacia el pueblo de Dios, porque dice, nosotros vamos a esforzarnos por nuestro pueblo, y vamos a dar la vida, y esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. Dice, es la ciudad de nuestro Dios, y que el Señor haga como Él está acostumbrado a hacer. Porque incluso se lo dijo, ¿saben? Porque este Juan tiene la historia, y le voy a decir por qué. ¿Se acuerda en Boquín cuando le dijo también, y a Josué le dijo, ¿no es cierto? También, le dijo, dice, tú no vas a pelear. Sí tenía que pelear, pero va a pelear el Señor. Él iba a pelear. Josué peleó contra Amalek, pero el que estaba orando era Moisés, con Aarón y con Ur, ¿sí? Y entonces, era esa relación, claro que tienen que pelear, pero Dios está haciendo como bien le parece. Ese bien le parece es el parecer de Dios, no como le da la gana. Esa es la idea, pero hay que traducirlo de esa manera. Y algunos libros no cristianos no son malos los autores, pero a veces por no adentrarse, por meterse en la cultura, en la tradición, en la interpretación, ¿no es cierto? No se capta tanto. Y fíjese aquí, qué interesante. A ver si captó esto. Nosotros vemos a David muchas veces y a otros. Pero este hombre que vemos decir a Joab, esfuérzate y esforcémonos. Tenemos en el frente y atrás. Nos pueden hacer enfrentarnos a nosotros y no vamos a poder tener salida. Por ejemplo, ustedes saben, en las guerras modernas también, yo estuve leyendo varios libros de su tiempo también. La forma de pelear en la antigüedad era muy complicada también, porque tenían que tener una estrategia muy buena, ¿sí? Muy buena. Porque tenían que saber, yo estuve leyendo el libro de estrategia de la guerra de los romanos, cómo manejar el escudo y cómo manejar la espada y la lanza, porque tenían que mantener una distancia. Una de las cosas, ¿vio cuando usted ve las películas que a veces son muy buenas? Algunas películas son bien interesantes. ¿Vio cuando, yo lo tengo en libros en diagramas? Entonces, los ejércitos venían, y parece que eran tonterías. Es más, creo que peleaban mejor en esa época que en la Primera Guerra Mundial. ¿Vio en la Primera Guerra Mundial? Avanzaban todo y eran masacres, eran carnicería directamente. ¿Me entiende? Porque avanzaban y se llegaban, no había, no sé, para mí la estrategia era malísima. Hablando, no hay que matar al otro, pero la estrategia era mala. Y entonces se ponían en cuadros, en cuñas, en rectángulos. Era bien interesante porque uno de los objetivos, lanzando flechas, ¿no es cierto?, y haciendo cuñas, era que al ejército enemigo, que tenía que tener una estrategia, lo compriman más. Y a tal punto que los comprimían que las fuerzas se estrechaban. Y entonces no tenían tiempo, porque los romanos tenían que vestir y sacar la espada. Y entonces cuando retroceden la espada, meten el escudo, y era eso. ¿Me entienden? Era buenísimo. Por eso le querían sacar el ojo derecho, ¿no es cierto? Porque yo tengo el escudo aquí, me sacan el ojo derecho y ¿cómo hago? Entonces tenía que hacer así, sacar la espada y hacer así. Cuanto más los comprimía, no tenían forma de maniobrar. ¿De acuerdo? No tenían forma de maniobrar. Y entonces lo que le dice cuidado que tenemos en el frente y en la retaguardia, y nos van a hacer un efecto de pinza así, y va a ocurrir el desbande de nuestro pueblo. Este hombre tenía una visión muy clara, pero este hombre no se quedaba, por eso le dice, no se quedaba solamente con eso, le dice, esfuérzate y esforcémonos. De nuestro Dios, por nuestro pueblo, ¿no es cierto? Si tú necesitas ayuda, yo te voy a ayudar, pero si yo no la necesito, ayudas tú, ¿sí? ¿Me entiende todo eso? Él no se quedaba solamente con que iba a pelear, y no lo hacía ni por el dinero, ni por la fama, ni por la gloria, ni porque David le regalara muchas cosas, porque también se regalaban cosas
a los generales victoriosos. Y aquí, cuando toma Jebús, y hay muchos casos de esto, fíjese, vio que acá dice el que suba primero es jefe. Entonces usted va a decir, bueno, Joab fue un vivo aquí, porque en definitiva hay un premio muy grande, porque de ahí lo nombra general, ¿sí? ¿Ok? En realidad, ni que le diese el puesto de general ni la mitad del territorio de Israel nadie quería subir, porque en el pasaje anterior que leímos, cuando le dice los ciegos y los cojos no te dejarán entrar, esa era una maldición que trajeron los hititas, que era la parte de Turquía, una maldición y que se encontraron en tallas de piedra, ¿cómo se llaman las tallas de piedra? Estela de piedra y todo esto, de los sacerdotes hititas que estaban en Jerusalén, que eran mercenarios. De hecho, que por ejemplo, el esposo de Betsabé, ¿cómo se llamaba? Urías, era hitita también. Había mucha gente de lo que sería Turquía hoy, ¿no es cierto? Los sacerdotes tenían maldiciones. Una de las maldiciones era decir los ciegos y los cojos entonces no te dejarán entrar. A su propio ejército le decían, si ustedes retroceden en la batalla, ustedes van a ser ciegos y cojos y vuestra familia echaban maldiciones. Y el pueblo de Israel también, el ejército dice, nos están echando maldiciones, y la gente que cuando le echan maldiciones, algunos se cohíben o se amedrentan o se asustan, nadie quería avanzar y nadie quería subir a tomar la ciudad de Jebús, ¿sí? Eso lo leemos en Samuel. Ahora en Crónica la historia cambia y me echa otra cosita y la encaja y dice, bueno, el primero que suba es jefe, el que se atreva, el único que se atrevió para esa punta de lanza fue Joab, ¿de acuerdo? Pero nadie, usted dice, bueno, Joab fue un vivo y después lo nombramos general. Es que era muy difícil subir, porque hoy lo vemos de otra manera, ¿sí? De otra manera, entre comillas. Le voy a decir por qué. Porque yo a veces he hablado con algún hermano aquí, pero es cierto, de repente cuando pasa algo, dice, ay, sí, de hecho que hay que orar mucho, pero, ay, si usted sabe que, no sé, hace 10 años a una hermana mía le echaron una maldición, y entonces vino una persona y dijo, ¿qué tal ahí la casa? Pero no hay que asustarse. No tenemos un Dios tan grande como para venir a asustarse. ¿Cómo vamos a luchar? Y entonces el pueblo de Israel se quedó detenido, se quedó paralizado porque no quería avanzar, porque había una maldición. Y entonces David rompe la maldición, el que suba. Aquí le rompemos la maldición y otra cosa. ¿De acuerdo? Y sube Joab. A mí me gustó una parte de aquí, no sé si la pescó, pero la leí igual que otra vez la pescó. Bien interesante. Por eso no se amedrentan ni hacen algo más. Dice, verso 6, primera de Crónicas 11:6. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab hijo de Sarvía subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, por esto la llamaron la ciudad de David. Bien, ¿qué hubiera hecho usted? Dice, bueno, ya me nombraron general y jefe, ¿no? Bien. Los jebuseos los tuvimos siempre en el costado nuestro, y le habían dicho que lo derrotemos, y Josué con la gente de él no lo pudo derrotar. Y dice, cuidado que estos van a ser azotes para vuestros costados y sus dioses van a ser tropezadero. Y de eso que pasaron siglos, y seguían estando ahí. Y entonces Joab es nombrado jefe cuando entra y él como cabeza principal vence, ¿no? Y David habitó en la fortaleza, por esto le llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Pero ¿qué dice? ¿Quién reparó el resto de la ciudad? Joab. Joab fue el que reparó la ciudad. David construyó el muro y él reparó la ciudad. Por eso, una persona, ¿no es cierto?, que es la que dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios. Por eso él no lo hace ni por dinero, ni por gloria, ni por nada. Porque él dice, a mí nombraron jefe, ¿sí? Soy jefe, soy cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, él no se quedó con eso. Ya tomamos la ciudad, ¿sí? Pero ahora la voy a reconstruir. Es decir, tomamos la ciudad, pero la ciudad está infectada de... ¿Cómo se dice? Infestada, ¿no? Infectada. Acá dice infest, no dice infect. ¿De acuerdo? Había diferencia que tenemos en el español entre unos años. Entonces, está infectada de jebuseos, ¿sí? Ok. Entonces, ya conquistamos la ciudad, ¿sí?
pero yo soy el que la va a reconstruir y la va a reparar. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros, yo le decía que, aunque parezca mentira, la gente, incluso los creyentes, incluso en México y en todos lados, van de aquí, de repente con el tiempo, incluso hermanos aquí, ay hermano, ¿sabes que fui hasta al lado, estuve un año, hace tantos años, y entonces había gente, hermanos, que me decían que ay, se enamoran de tal congregación y de tal doctrina, y después, ay, te sabe que no era así. Ay, hermano. Pero entonces, no solamente es derrotar a los jebuseos, ¿no es cierto?, sino reconstruir todo el estrago que quedó. Y a veces no nos damos cuenta, eso de Juan lo pasamos de largo. Siempre está bien, David es el rey, pero a partir de ahí, si usted toma por concordancia todas las veces que aparece Joab y las distintas guerras en las que intervino, en realidad ponga la mente y la atención en determinados detalles, como este caso. ¿Sí? Si de repente podría ser, bueno, ya tomamos la ciudad, ahora tenemos que descansar, ¿no? Hay que reconstruir, acá es de construir, pero construir es limpiar todo, sacar todo, está todo destruido, quitar los escombros, sacar los templos paganos, quitar esto, porque ahí va a ser Jerusalén, ¿me entiendes? Entonces, la clave de esto es cuando le dice, una persona que limpia, que toma el mando y no le tiene miedo ni a la maldición, ni es nombrado general, y dice, vamos a reconstruir, le vencemos, pero también reconstruimos, sacamos todo lo malo que dejaron. ¿Sí? A veces ni siquiera nosotros lo hacemos, ¿no es cierto?, en la reconstrucción espiritual. Y luego en la otra batalla dice, esfuérzate y esforcémonos por amor a nuestro pueblo, sería la idea, aunque no está, por amor a nuestro pueblo y por amor a la ciudad de nuestro Dios. Así como le dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré. Y ahí donde dice, y haga Adonai como bien le pareciere, esforcémonos. ¿Sí? Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, cuando por ejemplo, Pablo, ahí en Gálatas, casi lo iba a leer antes también por una razón del amor también, cuando le dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley, ¿no?, del Mesías. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Como él dice, acá vamos a tener que, hay una lucha, vamos a tener que sobrellevar la carga. Y algunos dicen, bueno, si a ti te vence, ¿no es cierto?, te vas venciendo, yo te voy a ayudar, y viceversa. Y hermano, así leerlo se dice muy fácil. Imagínense que estamos aquí en la calle, ¿sí?, y de repente, usted está por allí, salgo por allí, yo, y como acá no quieren mucho de los argentinos, me empiezan a pegar en la esquina, ¿no? Y algunos se va a decir que no veo, que miraban todos para otro lado. Un ejemplo. O viceversa, que le pasa a usted y yo, ¿no es cierto?, me hagan desentendido. A veces pasan ese tipo de cosas. Acá estaban dejando la vida. Y entonces dice, por ejemplo, ¿no?, los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Un ejemplo. Ese ejemplo de los creyentes en palabra cuando está amor, espíritu, fe y pureza. Yo, un ejemplo. ¿De acuerdo a lo que hizo Joab? Tenía que dar el ejemplo. Ustedes piensan, era un general, y era militar, y había peleado un montón de batallas, y había ganado siempre, y era del pueblo de Dios, pero en algún momento sienten el temor de que la muerte se le viene encima. Hoy porque estamos tranquilos aquí, pero se tenían que enfrentar, y las batallas son difíciles. Y aquí tenía que dar el ejemplo. En medio del ejemplo, para dar el ejemplo en medio de la batalla, antes de una batalla, mire, si somos mucho más nosotros, el ejemplo es fácil darlo, pero el ejemplo es difícil darlo cuando los otros son mucho más y nos están acorralando. Los sirios venían de 3 puntos distintos y los amonitas venían del sureste. ¿Sí? Y entonces, son muchos más y tienen una estrategia buena, en definitiva, por eso nos están rodeando. ¿Sí?
Y hay que dar el ejemplo. El ejemplo se da fácil cuando uno está en la buena, pero cuando uno está en la mala hay que tener mucha valentía, mucho arrojo, mucho espíritu, mucho ímpetu. Y aquí Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, ahí donde dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No era fácil. Era muy difícil, primero por todo lo que le pedía. Mira que porque uno tiene que cuidarse de todo. Pero no es cuidarse de todo porque me tengo que cuidar, no hago esto, no, es directamente por conducta que lo hago, ¿no es cierto? Primero, a Timoteo muchos no lo querían, por la edad y porque había otras doctrinas que se estaban dando. Le dice Pablo, dice, te rogué que te quedase. ¿Te acuerdas cuando te rogué que te quedase? ¿Por qué le rogó que se quedase? Porque Timoteo estaba cansado de cómo lo trataban. Entonces se quería ir. Y dice Pablo, Timoteo dice, que no se apague el pábilo, porque tú fuiste ungido y en profecía. Se estaba apagando el espíritu. Dice, pero mira, acá hay un montón de predicadores en toda esta zona donde tú fundaste las congregaciones, cada uno predica lo que quiere, todos se hacen los maestros, hay doctrina que está metiendo por todos lados y no es lo que tú nos enseñaste. ¿Sí? Y entonces dice, sé tú el ejemplo. El ejemplo cuando todo está bien es fácil, pero ser ejemplo en la situación que estaba Timoteo no era tan fácil, porque lo estaban vituperando. Y entonces en un momento hay un pasaje que le dice, porque él de la forma en que se expresa esa sensación, y Pablo le dice, que nadie tenga en menos tu juventud. Entre otras cosas, había mucha gente que a lo mejor tenía mucha experiencia, era mucho más grande, o que había sido reconocida en esos años por mucha gente, ¿sí? La idea es que nadie tenga en menos tu juventud. Bueno, una cosa es que yo diga, bueno, yo soy joven, vamos a suponer, ¿no? Es de mentirita, pero yo soy joven. Entonces, si a mí Pablo me está diciendo que nadie tenga en menos mi juventud, yo le decía, mira hermano, no tengan en menos mi juventud. Pero no es eso, no es ese pasaje. Porque yo no le puedo decir a los demás, no tengan en menos mi juventud. ¿De acuerdo? Se lo podría decir a alguno, pero no en las congregaciones. Entonces dice que nadie tenga en menos tu juventud. Cuando usted estudia todo el pasaje y lee eso, se va a dar cuenta que la idea es esta. Timoteo, los demás te están teniendo en menos por tu juventud y tú te lo estás creyendo. Esa es la idea, ¿lo estás leyendo? Y esto está haciendo mella en ti, entonces que nadie tenga en menos tu juventud. Está escrito de esa manera, pero la idea es, los demás te tienen en menos y lo transmiten a otros. Pero no te lo creas, no te lo creas. Dice, por eso sé ejemplo tú. Mira hermano, que seamos ejemplo en los pasajes que leímos de cómo servir en amor, cómo sobrellevar las cargas en amor, cómo hacer las cosas con amor, cómo hacer que el amor se expanda hacia la obra de Dios a través de nuestro esfuerzo material y espiritual, y también cómo hacer que el amor se expanda hacia el pueblo de Dios. Y cuando el amor se expanda hacia el pueblo de Dios, hay que dejar la vida. Porque acá no murieron ellos, ni Joab ni Sarmía, ni Abisaí, que era el hermano, el general. No murió ninguno, pero se pudieron haber muerto y haber dejado la vida así. Y entonces el amor se expande hacia los demás, hacia el pueblo de Dios, cuando se esfuerza. Nadie puede expandirse si no se esfuerza. Por eso dice, esfuérzate y esforcémonos. Algunos dicen, voy a expandir el amor, no sé cómo se puede. Vio, por ejemplo, usted va por Madero, van algunas chicas con carteles, ¿no? Abrazos gratis, ¿lo ve usted en Madero? Sí, las cosas, ¿me entiende? Eso es digamos así, folclórico, ¿sí? Pero no demuestra mucho de nada. Yo le diría que no demuestra nada. Ese cartel, ni ese abrazo, ni nada, ¿no? El amor se manifiesta de otra manera, sí, en el abrazo, pero no en ese abrazo. Es una cosa folclórica, no sé, para que a veces las cámaras se enfocan y sale el noticiero, y entonces alguien dice, sí, porque nosotros queremos dar amor, y a lo mejor ellos son así, Candelica de la calle y Oscurina de la casa, a lo mejor a la madre, al padre o con quien vive no le dan un beso ni el del año, y salen por la calle, esas cosas que hacen los chicos de los colegios y otros más grandes. No digo que esté mal, es una forma de expresarse y a lo mejor para ellos conlleva un buen sentimiento. Pero a la hora de la verdad eso no pesa.
a la hora de la verdad, ese no pesa. Lo que pesa es esto, como vemos aquí. ¿No es cierto? Vamos a hacer una oración. ¿Sí? Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Rey eterno, por la vida, la misericordia, por este día, por la vida que nos has dado, por este momento que compartimos. Y te damos gracias, Señor, así como también tú nos enseñaste dentro de nuestro pueblo. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado, porque nos has conservado y nos hiciste llegar hasta este momento de nuestras vidas. Damos a ti la gloria y la alabanza de nuestro corazón. Señor, pedimos perdón de todo aquello por lo cual te hemos defraudado y nos humillamos delante de tu presencia, clamamos delante del trono de la gracia, pedimos perdón, Señor, de todas aquellas cosas con las cuales te hemos ofendido, Señor, y hemos hecho que tu nombre sea difamado, pero queremos aprender de tu palabra, aprender de tus cosas y aprender de todas las enseñanzas que tú nos tienes, Señor, como tesoros escondidos en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estos siervos, Señor, de nuestro pueblo que tú utilizaste, nos dan el ejemplo de ese crecimiento, de esa madurez, de esa fortaleza viva y espiritual en cada uno de ellos. Señor, como David, Señor, como Joab, como Abisaí, como el rabino Pablo, como Timoteo y tantos otros, Señor, para que a través de esos ejemplos podamos aprender, podamos crecer y podamos madurar. Que podamos hacer, Señor, las cosas con el amor verdadero que tú nos transmites a través de tu palabra y a través de tu Ruach HaKodesh. Señor, que podamos sentir, experimentarlo, Señor, y ponerlo en práctica y alentar a otros en este esforcémonos y esfuérzate por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios en momentos, Señor, donde parecía que venía la destrucción total. Y así como hizo Joab también al tomar la ciudad, Señor, no se contentó con tomarla, sino con reconstruirla, con restaurarla, con purificar todo aquello, Señor, que había quedado después de los jebuseos, para que fuese realmente la ciudad de David y la ciudad, Señor, donde hiciste asiento del templo. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendícenos en este día y en cada día. Señor, bendice nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hogares. Bendice nuestra Keilah y ábrenos a todos puertas de bendición, de prosperidad y de abundancia. Bendícenos en el nombre de Yeshua HaMashiach y que en este día, en todo tiempo, podamos ver tus milagros y tus maravillas. Seas tú allanándonos el camino y quitando trabas en nuestro camino, sacando piedras de tropiezo, rompiendo cerrojos de hierro, y seas tú avergonzando el poder del enemigo. Y así como dijo tu siervo, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad y según tu parecer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, y haya bendición, shalom y reposo de lo alto en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor,